Radio Cristo la Piedra Angular presenta tu programa Creados para la Eternidad. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hola, Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Les damos la bienvenida una vez más a su programa Creados para la Eternidad. Estamos felices, agradecidos con el Señor de poder compartir con ustedes esta transmisión. Aquí estamos una vez más con el propósito de traer una enseñanza de la palabra del Señor. Así que le invitamos a que se acomode. Vamos a hablar poco tiempo, unas media hora, 25 minutos. Le invitamos a compartir esta transmisión con amigos, familiares, para que todos siempre, como decimos, aprendamos de la palabra del Señor. Hoy vamos a tener un tema, como siempre, muy especial. Vamos a estar hablando con el título Dios no paga como esperamos. El concepto de paga del hombre está definido por el esfuerzo que hacemos, pero para Dios a veces no necesariamente lo hace con el mismo principio. Desde los inicios de la humanidad, el trabajo ha estado ligado directamente a la obtención del sustento. A lo largo de la historia, ya sea en sociedades agrícolas, ganaderas o urbanas, el principio ha sido constante. El esfuerzo produce sustento. El sustento representa la paga de nuestro esfuerzo, naturalmente. En el relato bíblico del Génesis, aún antes de la caída del hombre, el hombre fue puesto para labrar y guardar el jardín, el Edén, dice la Biblia. Pero el concepto de trabajo aquí no era para retribuirlo por su esfuerzo, más bien era para que cuidara lo que Dios había puesto en sus manos. Pero después del pecado, el trabajo quedó marcado por el esfuerzo, tanto así que la Biblia dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Cuando el hombre trabaja para sí mismo, el fruto de su trabajo es su cosecha, la provisión para su familia. Pero cuando trabaja para un patrón, el salario se convierte en un acuerdo establecido, una compensación previamente definida o estipulada. Pero en cualquiera de los dos casos, la expectativa es la misma: trabajar con la certeza de recibir un beneficio como paga por el esfuerzo. Este marco mental, trabajo a cambio de paga, ha acompañado al ser humano desde sus comienzos y sigue siendo la base sobre la cual las personas entienden el valor del esfuerzo, la justicia y la recompensa. Tanto así que trabajar sin paga o recibir menos de lo esperado no solo afecta a la economía del hombre, sino su sentido de justicia y dignidad. La humanidad aprendió a pensar en términos de méritos hora, recompensa al mérito, al esfuerzo, y esto es lógico y justo. Sin embargo, la recompensa de Dios no está sujeta a estos principios, y esto lo vamos a estar viendo en lo adelante. Y para ello vamos a estar leyendo una lectura bien bonita que tenemos en la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. La lectura es un poco extensa, pero es una historia, una parábola que Jesús hizo bien interesante, en la que vamos a aprender mucho. Dice así la palabra, Mateo 20, su versículo del 1 al 16, dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a la viña. Luego, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id ustedes también a mi viña y les daré lo que sea justo. Ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, o sea, a la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan ustedes también a la viña y recibirán lo que sea justo.
Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde el postrero hasta el primero. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que iban a recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como te di a ti. ¿No me es lícito, o sea, no me es permitido hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Bueno, aquí vemos una vez más a Jesús hablando en parábola. Como hemos dicho anteriormente, para los amigos que tal vez nos sintonizan por primera vez, una parábola es una historia sencilla, simple, que busca, dicha en un lenguaje coloquial, en un lenguaje cotidiano, que busca enseñar, traer una enseñanza profunda, principalmente espiritual, principalmente una enseñanza espiritual de la que nosotros no tenemos conocimiento, por lo que Jesús habla en forma de parábola para que podamos hacer una comparación. Es lo mismo que se hace cuando se está enseñando a un niño. A veces el niño hace una pregunta sobre un tema del que si se la respondemos textualmente, literalmente como tiene que ser, el niño tal vez no va a entender el vocabulario, el niño no va a entender algunas frases técnicas. Por ejemplo, si un niño ve un noticiero y hace una pregunta sobre economía, un adulto sabio lo que hace es que le hace una comparación de cómo se maneja la casa, los juguetes y eso. La cosa es que el niño tenga una idea, domine la idea central de lo que se está hablando y no necesariamente se usen los términos exactos. Entonces Jesús, cuando iba a hablar del reino de los cielos, por lo general hablaba en parábolas, porque Jesús sí venía del reino de los cielos, pero ningún ser humano ha estado en el reino de los cielos, y lógico que allá hay cosas que nosotros no conocemos y que si no se nos compara con algo que podamos medirlo, podamos entenderlo, a lo mejor no lo vamos a entender del todo. Por eso Jesús habla en parábola. Y este es el caso que estamos viendo hoy, la parábola de los obreros, los labradores y la viña. Pero hay algo bien importante. Tan pronto cuando leemos esta parábola nos damos cuenta que hay un par de cositas que se salen de lo usual, se salen de lo común, de lo normal. El dueño, número uno, el dueño le da la orden a su mayordomo o a su administrador que le pague a los jornaleros. Pero llama la atención que le dice que le pague primero a los que llegaron último, y así sucesivamente le vaya pagando hasta pagarle por último a los que comenzaron más temprano a trabajar. Pero llama la atención más todavía el salario que les pagó, porque con los primeros acordó pagarles un denario por el día, y los que llegaron a la hora 11, que trabajaron solo una hora, también les pagó un denario. En la cultura judía o hebrea de entonces, los israelitas tenían por costumbre, su día de trabajo era de 12 horas, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Por eso los primeros comenzaron a las 6 de la mañana, luego cuando dice la hora tercera habla de las 9, la hora novena es las 12 del día, después la hora sexta es las 12 del día, después la hora novena, y por último la hora 11, que es las 5 de la tarde, o sea, faltando solo una hora para terminar la jornada. También se tenía por costumbre, la ley de Moisés decía en Levítico 19:13,
que no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. O sea que cuando una persona acordaba trabajar con alguien, tenía que pagarle tan pronto terminar el día de trabajo. No sé si necesariamente, si tal vez tenía un acuerdo que le pagaba semanal, pero si había acordado pagarle ese día, no podía retenerle el salario por una ley que había dado Moisés. Entonces, por esto dice que al llegar la noche los reunió a todos para pagarle. Entonces, esta parábola, los discípulos que están ahí escuchando la van entendiendo perfectamente, porque Jesús está usando términos, está usando un episodio que era muy común para ellos. Entonces, llama la atención Jesús ordena que el dueño ordena que se le pague a los que llegaron último. ¿Por qué el dueño decide pagarle a los que trabajaron solo 1 hora y a los que trabajaron 3, 6 y 9 horas consecutivamente el mismo salario que los trabajadores del día completo? ¿Y por qué permite incluso que los que llegaron temprano, los que llegaron primero, vieran el pago que el dueño le dio a los que llegaron último? Porque él bien pudo, la parábola dice que uno se molestó, murmuraba contra el dueño, porque entendía que como a los otros se le pagó lo mismo, a ellos se le tenía que pagar más. Entonces, para evitar esto, el dueño solo tenía que pagarle a los que llegaron primero, se iban, le iba pagando y nadie se enteraba. Pero, ¿qué buscaba el dueño? ¿Qué busca Jesús enseñándolo de esta manera? De una manera poco común o inusual. Busca confrontar a los que entienden que el pago tiene que ser una retribución por su esfuerzo. Busca confrontar a los que entienden que el dueño tiene que el dueño no puede pagar como él quiere. O sea, que el que llega primero entienda que merece más que los demás. Entonces, lo más importante aquí es que esta parábola Jesús se la está dando a sus discípulos. Esta parábola fue una enseñanza especialmente para los discípulos que están llamados a servir. Es que Jesús los está instruyendo para servir en la obra. Por eso habla de jornaleros, habla de trabajadores. Y eso lo vemos porque la parábola la precede una historia, un episodio que acababa de ocurrir, que no lo voy a leer porque es bastante largo también, pero sí voy a narrar lo que pasó en un resumen. En Mateo, usted lo va a encontrar ahí, si lo quieren buscar, en Mateo 19, 16 al 30. Dice que un joven rico se acercó a Jesús y le dijo: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna, para heredar el reino? Esa era una de las preguntas más comunes que las personas le hacían a Jesús, porque Jesús estaba predicando el evangelio del reino. Ese fue el objetivo de Jesús venir a la tierra, pagar el precio por nuestros pecados, pero hablarnos de las buenas nuevas del reino de los cielos que se acercaba, del reino de los cielos que ya, de cómo nosotros podemos entrar al reino. Entonces este joven rico le dice: maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Jesús le dijo: ya los mandamientos sabes. Él dijo: cumple todos los mandamientos, no matarás, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre. El joven le dice: todo eso lo he guardado todo el tiempo. Entonces Jesús le dice: pero una cosa te falta. Ahora ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, entonces ven y sígueme. Dice la historia, porque esto sí que no fue una parábola, porque Jesús acababa de ocurrir delante de Jesús y los discípulos. Entonces le dice: ve y vende lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Dice que el joven se fue triste porque tenía muchos bienes y lógicamente no estaba dispuesto a deshacerse de ellos. Entonces, ahí es cuando Jesús le dice a sus discípulos, viendo esta acción, le dice: qué difícil será para un rico entrar al reino de los cielos, tanto así que lo compara como dice que más fácil será que un camello pase por el ojo de una aguja. O sea, entonces ahí es cuando los discípulos dicen: Señor, pero esto es imposible, entonces ¿quién podrá ganar el reino? Dice que los discípulos se preocuparon por esta declaración que Jesús acaba de hacer. Entonces Pedro le dice a Jesús: y nosotros que hemos dejado todo para servirte a ti, que hemos dejado padre, madre, todo para servirte a ti. Jesús le dijo: de seguro que todo el que haya dejado padre, madre, bienes,
para seguirme a mí tendrá riqueza en el cielo. Eso también le dijo Jesús al joven rico. Vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás riqueza en el cielo y ven y sígueme. Pero él estaba pegado a las riquezas materiales. Entonces Pedro le hace la misma pregunta a Jesús, porque la parábola viene a raíz de este episodio que acaba de suceder. Entonces ahí es cuando Jesús le dice: todo el que deje padre, madre y todo lo que tiene tendrá riqueza en el cielo y también la vida eterna, le dice. O sea, que ahí vemos que las riquezas pueden ser recompensas aparte de la vida eterna, que es lo que nos concierne en esta hora. Pero también ahí Jesús le hace ver a Pedro que muchos que estaban supuestos a ser primeros van a ser postreros, y otros que estaban supuestos a ser últimos, entonces serán los primeros. Porque Jesús buscaba enseñarle a sus discípulos que no importaba en lo que ellos sirvieran, lo que hicieran en el reino, si ellos eran los primeros. Jesús sabía que después de ellos iban a venir más gente, incluso que no eran israelitas, que eran pecadores, publicanos, que a lo mejor una persona que ya está sirviendo va a sentir que no merece lo mismo que yo merezco, porque ya yo estoy aquí, porque me he esforzado, porque tengo mucho tiempo sirviéndote, siguiéndote. Eso fue lo que molestó a los obreros que llegaron a las 6 de la mañana. No fue que a ellos no se les pagó lo que se les había acordado, sino que ellos entendían que por lo que llegaron a la última hora, como se les pagó lo mismo que se les prometió a ellos, entonces a ellos se les tenía que dar más. O sea, ahí ellos están viendo la bondad de Dios como injusticia para ellos, y eso es un error en el que no podemos caer, que nosotros podemos entender que la salvación se gana por mérito de lo que yo haga. No importa si el Señor al final nos premia, nos da premios, pero que entendamos que la salvación no se gana por ningún mérito. La entrada al reino no se gana por ningún mérito, y Jesús quería dejarle eso bien claro a sus discípulos. Esta enseñanza aplica para todo tipo de creyente, pero es obvio, como dije anteriormente, que Jesús con esta acción busca confrontar a los que pudiéramos interpretar que la salvación se gana por mérito, por esfuerzo o por antigüedad en el servicio. El concepto de justicia del hombre es diferente al de Dios. A veces vemos la bondad de Dios o su misericordia como si fuera injusticia para nosotros, ya sea porque nos causa envidia o celos, o nos afecta de alguna manera, o bien sea porque hemos establecido nosotros mismos estándares o parámetros religiosos o méritos para ganar los favores de Dios. Esto también es otro punto en el que a veces como creyentes, ya como miembros de la iglesia del Señor, a veces tenemos que tener cuidado de que si las cosas que dependen del Señor, nosotros no podemos establecer ningún estándar religioso, ningún dogma, ninguna doctrina para hacerle más difícil. Como le dijo Jesús en una ocasión a los fariseos: ustedes ni entran al reino y también le impiden a los otros que entren, porque le ponen cargas a la gente que la gente no puede llevar. Entonces, esto es bien importante, que entendamos que la salvación es un regalo de Dios, que la entrada al reino de los cielos es un regalo de Dios, no algo que se gana por mérito propio. Dice la palabra que Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, eso está bien claro ahí. La salvación viene por el sacrificio del Señor, porque el Señor fue el que la ganó para nosotros. Esta parábola también la podemos comparar con lo que pasó con la parábola del hijo pródigo. El que la conoce sabe que al final dice: cuando el hijo llegó, el padre lo perdonó, el hermano se enojó porque el padre le estaba haciendo una fiesta y le dijo: yo que te he servido todo, nunca me he apartado de ti. Este se fue y desperdició los bienes, y yo que he estado siempre ayudándote, sirviéndote, nunca me he apartado de ti, nunca me has dado ni un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. El padre le dijo: no te preocupes, todo lo que tú tienes es tuyo, pero este que había muerto ha resucitado. Es ocasión de celebrar. Aunque tú no hayas celebrado, pero todo aquí es tuyo, todo lo que tú tienes es tuyo. Entonces, a veces nosotros
sentimos celos tal vez de que alguien que venga último pueda tener los mismos beneficios, los mismos privilegios que nosotros que llegamos primero. Pero tenemos también que pensar en todos los beneficios que hemos tenido estando dentro, porque el que viene de último pasó el tiempo afuera mal, mientras nosotros estábamos siempre con el Padre. Porque el hijo que se enojó no pensó en que él siempre ha estado rodeado de la riqueza del Padre, mientras que el otro, cierto que desperdició, cierto que, pero también estuvo perdido, estuvo fuera de las comodidades de la casa de su Padre. Entonces es importante que entendamos que el tiempo que nosotros tenemos, porque yo sentirme celoso de que alguien que llegue último que yo a los caminos del Señor merezca los mismos privilegios que yo, es como si yo estuviera inconforme con todo el tiempo que he estado en el camino del Señor, y debe ser lo contrario. Debo ver yo incluso hasta con lástima el que llegó último por todo el tiempo que ha perdido. A veces vemos personas que testifican, que dicen que cuando vienen ya a los caminos del Señor, ya avanzados en edad, la mayoría de las personas lo que dicen que se lamentan de no haber venido jóvenes, de no haber venido antes. Entonces eso vale, eso también tiene su valor para el Señor. No es que el Señor no valore el que les reconoce temprano, el que les reconoce a tiempo, el que les sirve más. No es que el Señor no lo valora ni lo reconozca, es que el Señor es misericordioso, es bueno, y Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento y que entendamos que la salvación es un regalo de Dios, no es algo que nosotros podemos ganar por nuestros méritos. Así como el dueño de la viña los invitó a trabajar, aún en la última hora, el dueño de la viña sabía que él no iba a tener ningún beneficio con llevarlo a trabajar una hora. Es más, él ya sabía que le iba a pagar su día completo. O sea, él los llevó prácticamente no porque él los necesitara, sino porque él sabía que los labradores lo necesitaban a él. Él sabía que habían pasado todo el día sin trabajar y no habían conseguido el sustento de su familia. Entonces así nos mira Dios. Dios nos invita a su reino no porque Él nos necesite allá, sino porque Él sabe que nosotros sí le necesitamos a Él. Y eso solamente lo puede entender un padre. La satisfacción del Padre no es lo que nosotros podamos darle. La satisfacción del Padre es que nosotros le obedezcamos. Con eso nosotros le pagamos al Padre. El Padre es feliz y se siente más que pagado con que nosotros le obedezcamos, con que nosotros vivamos la vida que ellos han preparado para nosotros, porque así como Dios nos tiene todo preparado, así nosotros los padres de familia planeamos la vida de nuestros hijos y deseamos que nuestros hijos vayan por el camino que nosotros le hemos trazado, porque sabemos que le va a ir bien por la experiencia que ya nosotros tenemos y por el amor que nosotros le tenemos. Entonces esa es la satisfacción, esa es la única ganancia que tiene el Padre de nuestra obediencia, la satisfacción de ver que nosotros estamos bien. Y para ir cerrando, vamos a citar un par de versículos de la Biblia donde la Biblia establece claramente que el reino de los cielos se gana por un regalo de Dios, no por obras que nosotros podamos hacer. Primeramente vamos a leer Efesios 2, ahí en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, para que nadie se enorgullezca de decir, yo me gané la salvación porque yo fui bueno, porque yo esto, porque eso es importante, que seamos obedientes, que caminemos en obediencia, pero que al final entendamos que la salvación es un regalo de Dios y que así, siendo yo bueno, o usted siendo bueno, así como tiene usted acceso siendo bueno, también yo, si me arrepiento, aunque no haya sido bueno como usted, voy a tener el mismo acceso, voy a tener ese mismo regalo, porque Dios no hace excepción de persona. En Lucas 23, 42 al 43 está el ejemplo más claro. Es el momento en que Jesús estaba en la cruz. Dice que estaba crucificado en medio de dos ladrones. Uno de ellos prácticamente lo injurió, lo menospreció,
pero otro lo reconoció, le reconoció, prácticamente le pidió perdón, porque solo con decirle, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí, está reconociendo que Jesús es su Señor, es su Dios, es su Rey. Entonces Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y estamos hablando de un ladrón que lo menos que podemos decir era que era una persona buena y que era obediente a Dios, porque estaba siendo crucificado porque era un ladrón, un delincuente, un antisocial. Sin embargo, solo por arrepentirse, el Señor le da el regalo de la vida eterna. No tuvo que hacer ninguna obra, no tuvo que trabajar ni 10, ni 12, ni 3, ni 4, ni una vida, ni ninguna hora. Solo arrepentirse a tiempo. Romanos 4:5 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, o sea, como regalo, sino como deuda. Mas el que no obra, si cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, si nosotros no nos entendemos que la salvación es por la fe en Jesucristo, entonces nuestra fe nos justifica delante de Dios. Y sí podemos decir, hermanos, no quiero decir yo con esto que la Biblia no habla que el que se esfuerza o el que trabaje más no va a tener recompensa de Dios, porque la Biblia dice en Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Entonces tenemos un versículo aquí que habla explícitamente de que el Señor viene con recompensas para recompensar a cada uno según su obra. Pero en este libro el Señor le está hablando a la iglesia, porque el Señor prometió que nosotros, sus hijos, vamos a reinar con Él y que Él en su reino nos va a recompensar. Pero el enfoque de la enseñanza de hoy no es si el Señor nos va a dar recompensa o no, ya eso va a depender de qué tanto nos comprometamos nosotros a servir en su obra, sino el enfoque de la enseñanza de hoy es que el regalo de la vida eterna, de la salvación, es para todos igual, no va a depender de esfuerzo, solo del arrepentimiento. Entonces queremos hablar a usted, amigo que nos escucha. Si usted todavía no ha tomado la decisión de servir al Señor, de aceptar a Cristo en su corazón, queremos que usted entienda que lo único que usted tiene que hacer es arrepentirse, reconocer que Jesús es su Salvador, pedirle perdón por sus pecados y comenzar a caminar en obediencia a Él. Y desde hoy ya usted tiene el regalo de la vida eterna. No hay que esperar un tiempo de prueba, no hay que esperar un tiempo de esfuerzo, que tengo que hacer tanto tiempo, esto, lo otro. No hay que estudiar, no hay que graduarse, no hay que pasar una pasantía, no, solamente hay que arrepentirse de corazón. Así como el hijo pródigo dice, llegó y el padre lo vio de lejos, y antes que el hijo pródigo le pidiera perdón, el padre lo abrazó y lo besó. Y luego entonces le dio la oportunidad de que hablara. O sea, la parábola nos muestra que el padre lo abrazó y lo besó solo con ver la actitud de que él llegó nuevamente a la casa y mandó a hacer una fiesta, mandó a vestirlo, mandó a ponerle anillo, calzado y hacer una fiesta, matar un becerro. Y la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Inmediatamente reconocemos a Jesús, el Señor nos da el regalo de la vida eterna. Recuerde, Dios paga no como nosotros pensamos. El hombre mide en base a esfuerzo, en base a mérito, en base a sacrificios. Sí, hay que esforzarse cuando uno conoce al Señor para uno seguir el camino y ser obediente, pero el regalo de la vida eterna, el único requisito es llegar. Así como los que llegaron a la última hora, solo trabajaron a lo mejor ni siquiera la hora completa y recibieron el mismo pago de lo que trabajaron el día entero. No se sienta, confíe de que si usted hoy le entrega su vida a Cristo, hoy usted pertenece al reino de los cielos. Y si usted quiere, y usted que nos está escuchando, quiere dar el paso hoy de entregar su vida al Señor, repita esta oración. Usted solamente tiene que pedirle perdón al Señor. Yo voy a decir una oración, lo voy a guiar y usted la va a repetir. Ahí donde usted está, el Señor lo va a perdonar. Solo tiene que hacerlo de corazón. Usted diga, Señor Jesús, he vivido mal, reconozco que he vivido mal, que soy un pecador. Reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados.
Reconozco que tú resucitaste de los muertos y que tú puedes limpiar mis pecados. Perdóname y ayúdame a vivir una vida en obediencia a ti. Entra en mi corazón, sé mi Señor y mi Salvador. Esto es una oración que sirve así. Yo lo he dicho con estas palabras, pero usted puede usar sus palabras. Lo importante es que usted reconozca que necesita el perdón de Jesús. Solo invítelo a entrar en su corazón y Él lo llenará de su Espíritu Santo. Si usted ha hecho esta oración y si usted quiere de verdad entregar su vida al Señor y servir al Señor hasta que Él venga por nosotros, entonces yo lo invito a que usted busque una Biblia, comience a leer la Biblia, aprender de la palabra, busque una iglesia donde congregarse, donde se predique la palabra de Dios. Si usted está aquí en la ciudad de Trenton, Nueva Jersey, le invitamos a congregarse con nosotros. Si usted no se congrega en ninguna iglesia y quiere comenzar a caminar en los caminos del Señor, a aprender de la palabra de Dios, estamos en la South Clinton Avenue. El templo está en el número 50 y 65. 2 templos tenemos, uno al frente de otro. Así usted puede llegar los martes, hay servicio en la noche, los domingos, desde la mañana. Y también invitamos a todos los que están a seguirnos sintonizando a través de todas las plataformas digitales. Estamos como Radio Cristo, La Piedra Angular, en Facebook, YouTube, Roku TV, y también usted puede bajar la aplicación en su teléfono, Radio Cristo, La Piedra Angular. Ahí hay programas todo el día, hay música cristiana, hay enseñanza, hay sermones. También a esta hora, por lo regular, todas las tardes tenemos programas en vivo. Luego que nosotros terminemos, en unos minutos vienen otros hermanos con otro programa. Así que manténgase en sintonía con nuestra emisora y siga aprendiendo de la palabra del Señor. Damos las gracias por su sintonía. Deseamos que el Señor le bendiga y será hasta la próxima.